Se leía Aufou o Soufou. Aparecía el símbolo del carnero del dios Khnum y se leía Senekuf o Senesoufou. Intentando analizar el significado del nombre del símbolo del carnero, Bish anotó que una cartera similar a la que apareció por primera vez en la Cámara de Wellington fue publicada por el señor Wilkinson Mather, jeroglífico placa de reyes no situados, y también por el señor Rossellini, que lee los elementos fonéticos de los que está compuesto Senesufo, cuyo nombre, supone el señor Wellington, significa el hermano de Sufis. El hecho de que un faraón pudiera haber finalizado la pirámide que comenzara su predecesor es algo que en teoría se aceptaba entre los egiptólogos, como en el caso de la pirámide de Maidum. ¿Podría esto explicar que hubiera dos nombres reales en el interior de una misma pirámide? Quizás sí, pero este no era el caso. La imposibilidad de esta explicación en el caso de la Gran Pirámide estriba en la ubicación de las distintas cartelas. La cartela que se supone que indica a quien pertenece a la pirámide, la de Keops, Khufu, se encontró solamente en la cámara abovedada más elevada, la cámara de Campbell. Las diversas cartelas que citaban el segundo nombre en la actualidad se leen Tenem Kug. Aparecieron en la cámara de Wellington y en la cámara de Lady Arbuthnot. No apareció ninguna cartela en la cámara de Nelson. Es decir, las cámaras inferiores llevan el nombre de un faraón que vivió y reinó después de Keops. Y como no hay otra forma de construir la pirámide que de abajo hacia arriba, la ubicación de las cartelas significaría que Keops, que reinó antes que Kefren, dominó una pirámide que había comenzado un faraón que le sucedió a él. Como es lógico, esto es imposible, concediendo que los dos nombres identificaran a los que a antiguas listas de los reyes llamaron Sufis I, Keops, y Sufis II, Kefren. Beers intentó resolver el problema planteándose si ambos nombres de algún modo pertenecían solo a Keops, uno como su nombre real y el otro como su praenomen, pero su conclusión final fue que la presencia de este segundo nombre como marca de cantero en la Gran Pirámide es un problema adicional, que venía a sumarse a otros aspectos problemáticos de las inscripciones. El problema del segundo nombre seguía sin ser resuelto cuando el más importante egiptólogo de Inglaterra, Flinders Petrie, estuvo midiendo las pirámides durante meses, medio siglo después. La teoría más destructiva acerca de este rey, Khnum, es que sea idéntico a Khufu, escribió Petrie The Pyramids and the Temples of Giza, plasmado los muchos motivos propios y de otros egiptólogos de aquel entonces en contra de la teoría. Petrie demostró que por muchas razones los dos nombres pertenecían a dos reyes diferentes. ¿Por qué entonces aparecían ambos nombres dentro de la Gran Pirámide, estando además en los sitios donde estaban? Petrie creía que la única explicación posible sería que Keops y Kefren fueron corregentes, es decir, que hubieran reinado juntos. Dado que no se han encontrado evidencias que apoyen la teoría de Petrie, Gaston Maspero escribió casi un siglo después del descubrimiento de Weiss que la existencia de los dos cartelas Khufui y Kenen Khufui en el mismo momento ha resultado muy embarazosa para los egiptólogos. The Dawn of Civilization. El problema, a pesar de todas las soluciones sugeridas, sigue siendo embarazoso. Pero creemos que se puede ofrecer otra solución si dejamos de atribuir las inscripciones a los antiguos canteros y comenzamos a mirar los hechos. Las pirámides de Giza son únicas, entre otras cosas por su completa ausencia de decoraciones o inscripciones en su interior, con la destacada excepción de las inscripciones encontradas por Weiss. ¿Por qué esa excepción? Si los canteros no tuvieron escrúpulos para pintorrear en rojo esas inscripciones en los bloques de piedra ocultos en los compartimentos de encima de la cámara del rey, ¿por qué no se encontró absolutamente ninguna inscripción en el primer compartimento, el descubierto por Davison en 1765, y únicamente en los descubiertos por Weiss? Además de las inscripciones de las que informó Weiss, sí que se han encontrado verdaderas marcas de cantero en los diversos compartimentos, líneas y flechas de posicionamiento, y están todas dibujadas tal como sería de esperar, con el lado correcto hacia arriba, pues cuando se dibujaron el compartimento en el cual los canteros trabajaban aún no había sido techado. Podían levantarse, moverse con libertad y dibujar las marcas sin estorbos, pero todas las inscripciones de Weiss dibujadas sobre y alrededor de las marcas de los canteros están boca abajo o verticales, como si el que las dibujó hubiera tenido que estar doblado o agachado en el interior de estos bajos compartimentos. Su altura varía entre los 40 y los 134 centímetros de la cámara de Lady Arbuthnot, o entre los 66 y 111 centímetros de la cámara de Wellington.
Las cartelas y los títulos reales pintorrejeados en las paredes de los compartimentos son imprecisos, vastos y demasiado grandes. La mayoría de las cartelas tenían entre 75 y 90 centímetros de largo y alrededor de 30 centímetros de ancho, ocupando en ocasiones la mayor parte de la cara del bloque de piedra sobre el cual se pintaron, como si el escriba hubiera necesitado todo el espacio disponible. Contrastan demasiado la delicadeza y el perfecto sentido de la proporción de los antiguos jeroglíficos egipcios, evidentes en las verdaderas marcas de cantero descubiertas en los mismos compartimentos, a excepción de unas cuantas marcas que hay en una esquina del muro oriental de la cámara de Wellington. No se encontraron inscripciones en los muros orientales del resto de las cámaras, ni había ningún otro símbolo aparte de las marcas de canteros originales en esos muros, excepto unas cuantas líneas sin significado y un contorno parcial de un pájaro en el extremo abovedado oriental de la cámara de Campbell. Esto resulta extraño, y sobre todo cuando uno se percata de que fue desde la parte oriental que Weiss se abrió paso hasta los compartimentos. ¿Acaso los antiguos canteros habían previsto que Weiss entraría a través de los muros orientales, viéndose así obligados a no poner inscripciones en ellos? ¿O es la ausencia de tales inscripciones lo que nos sugiere que quien quiera que gravateara las otras prefirió escribir en los muros intactos del norte, el sur y el oeste a hacerlo sobre unos muros dañados? En otras palabras, si aceptáramos que las inscripciones no fueron hechas en la antigüedad cuando se estaba construyendo la pirámide, sino cuando Weiss abrió paso hasta los compartimentos, ¿no se resolverían todos los enigmas? La atmósfera que rodeó las operaciones de Weiss en aquellos agitados días la describe muy bien el propio coronel. Los principales descubrimientos se hicieron alrededor de las pirámides, pero no en su interior. La tumba de Campbell, descubierta por el detestado Caviglia, no solo había dado una buena cosecha de objetos, sino que también de marcas y jeroglíficos de cantero pintado en rojo. Weiss estaba empezando a desesperar y quería conseguir su propio descubrimiento. Por fin se abrió paso hasta las desconocidas cámaras, pero aquello no hizo más que duplicar una y otra vez el descubrimiento previo de las cámaras de Davison. Y también estaban vacías. ¿Qué podría mostrar para justificar tantos esfuerzos y gastos? ¿A santo de qué iba a ser honrado? ¿Por qué clase de hecho iba a ser recordado? Sabemos por las crónicas de Weiss que durante el día él le había ordenado al señor Hill que anotara en las cámaras los nombres del duque de Wellington y del almirante Nelson, héroes de guerra contra Napoleón. Y sospechamos que durante la noche el señor Hill entrara también a las cámaras para bautizar la pirámide con las cartelas de supuesto constructor de la antigüedad. Bill señaló que en su opinión los dos nombres reales se habían encontrado ya en las tumbas de los funcionarios empleados por los monarcas de aquella dinastía bajo la cual se erigieron estas pirámides. Los artesanos del faraón sabían con toda seguridad el nombre correcto de su rey, pero en la década de 1830 la egiptología se encontraba aún en su infancia y nadie podía decir aún con seguridad cuál era el diseño jeroglífico correcto del rey al que Heródoto había llamado Keops. Y sospechamos que así fue como el señor Hill, probablemente solo y ciertamente por la noche, cuando se habían ido todos, había entrado en las cámaras recién descubiertas, utilizando imperativa pintura roja bajo la luz de una antorcha, agachándose y doblándose por los bajos compartimentos. Se esforzó por copiar unos símbolos jeroglíficos procedentes de otro origen y los dibujó sobre los muros intactos que le parecieron más adecuados para marcar, terminando por inscribir el nombre equivocado en la cámara de Wellington y en la de Lady Arbuthnot. Con tantas inscripciones de nombres reales de la cuarta dinastía apareciendo por todas partes en las tumbas de alrededor de las pirámides de Giza, ¿cuáles serían las cartelas correctas que Hill tendría que escribir? No estando formando en escritura jeroglífica, debió de llevar con él a la pirámide algún libro que se menciona una y otra vez en las crónicas de Weiss, es Materia Jeroglífica, de Sir John Gardner Wilkinson. Este libro, tal como se declara en la página del título, estaba dirigido a poner al día al lector en cuanto al panteón egipcio y a la cuestión de la sucesión de faraones desde los tiempos más primitivos hasta la conquista de Alejandro. Publicado en 1828, 9 años antes de que Weiss asaltara las pirámides, era un libro fundamental para los egiptólogos ingleses. Weiss había afirmado en su informe que una cartera similar a la que apareció primero en la cámara de Wellington fue publicada por el señor Wilkinson Mather, hieroglífico. Así pues, tenemos una clara indicación del probable origen de la cartela inscrita por Hill en la primera cámara, la de Wellington encontrada por Weiss.
pero cuando consultamos la materia jeroglífica de Wilkinson es cuando empezamos a compadecernos de Weiss y de Hill. Tanto el texto como la presentación están muy desorganizados y las láminas en las que se reproducen las cartelas son pequeñas y están mal copiadas o mal impresas. Parece que Wilkinson no solo no estaba seguro en lo relativo a la lectura de los nombres reales, sino que tampoco lo estaba en lo referente a la forma correcta de transcribir en escritura lineal los jeroglíficos tallados o esculpidos en la piedra. El problema llegó a su extremo con el signo del disco, que en tales monumentos aparecía como un disco sólido o como una esfera vacía, mientras que en una escritura lineal o pincelada se escribía con un punto en el centro. En sus obras, Wilkinson transcribía las cartelas reales de dos formas, en unos casos como el disco sólido y en otros como un círculo con un punto en el centro. Hill siguió las orientaciones de Wilkinson, pero todas estas cartelas eran de la variedad de Cunham. Situándonos en el tiempo significa que para el 7 de mayo solo se inscribieron las carteras del carnero. Después, el 27 de mayo, cuando se entró en la cámara de Campbell, se encontró la cartela vital y concluyente en donde se deletreaba Khufu. ¿Cómo tuvo lugar el milagro? Hay una pista oculta en un sospechoso fragmento de las crónicas de Weiss, en una parte dedicada al hecho de que las piedras de revestimiento no mostraban el más mínimo rastro de inscripciones o escultura, ni siquiera se llegaron a encontrar tampoco sobre ninguna piedra perteneciente a la pirámide, o cercana a ella, con la excepción de las marcas de cantero ya descritas. Weiss anotó que había otra excepción, parte de la cartera de Sufis grabada en una piedra marrón de 15 centímetros de largo por 10 de ancho. Este fragmento se desenterró en el montículo del lado norte el día 2 de junio. Weiss reprodujo un boceto del fragmento. ¿Cómo supo Weiss, aún antes de comunicarse con el Museo Británico, que aquello era parte de una cartera de Sufis? Nos gustaría creer que fue debido a que una semana antes, el 27 de mayo, Weiss había encontrado la cartela completa en la cámara de Campbell. Pero aquí está el aspecto sospechoso. Weiss afirma en el fragmento recién citado que la piedra con la cartela parcial de Khufu se encontró el 2 de junio. Sin embargo, el fragmento está fechado el 9 de mayo. La manipulación de fechas de Weiss nos haría a creer que la cartela parcial encontrada en el exterior de la pirámide corroboraba el descubrimiento previo de la cartela completa en el interior de la pirámide. Pero las fechas sugieren que las cosas sucedieron al revés. Weiss ya se había percatado el 9 de mayo, 18 días antes del descubrimiento de la cámara de Campbell, a que tenía que parecerse la cartera clave. De algún modo, el 9 de mayo, Weiss y Hill ya se habían dado cuenta de que se habían equivocado con el nombre correcto de Keops. Esto podría explicar los frenéticos viajes diarios al Cairo de Weiss y Hill, justo después del descubrimiento de la cámara de Lady Arbuthnot. ¿Por qué se iban cuando tanto se les necesitaba en las pirámides? No lo explican las crónicas de Weiss, pero creemos que aún hubo otro toro con el que tuvieron que lidiar. El nuevo trabajo en 3 volúmenes de Wilkinson, Manners and Customs of the Ancient Egyptians, publicado en Londres a principios de aquel mismo año, 1837, debió llegar al Cairo durante aquellos dramáticos y tensos días, y pluca y claramente impreso para variar, reproducía en un capítulo sobre culturas primitivas tanto la cartera del carnero que Weiss y Hill ya habían copiado, como una nueva cartela en la que Wilkinson leía Sufu Sufis. La nueva presentación de Wilkinson debió impactarles, puesto que este parecía haber cambiado de opinión con respecto a la cartera del carnero número 2 en su lámina. Ahora la leía como Numbakufu o Chembes, en lugar de Sem Sufis. Wilkinson decía que estos nombres se habían descubierto inscritos en las tumbas de los alrededores de la Gran Pirámide, y era en la cartera 1 en la que percibimos Sufis, o como lo escribieron los jeroglíficos Sufu o Khufu, un nombre que se puede transformar con facilidad en Sufis o Keops. Así pues, ese era el nombre correcto que había que inscribir. Entonces, ¿a quién se refería la cartera del carnero? Intentando explicar las dificultades de identificación que suponía, Wilkinson admitió que no podía decidir si los dos primeros nombres que se ofrecen son ambos de Sufis o si el segundo es del fundador de la otra pirámide. Con estas inquietantes noticias, ¿qué podían hacer Weiss y Hill? El texto de Wilkinson les dio una salida que se apresuraron a tomar. Los dos nombres había escrito
aparecen de nuevo en el monte del Sinaí. Algo inexacto, una falta habitual en su obra. Wilkinson se refería a las inscripciones jeroglíficas que se habían encontrado en realidad no en el monte del Sinaí, sino en la región de las mismas turquesas del Sinaí. Estas inscripciones se dieron a conocer en aquellos años debido al libro magníficamente ilustrado Voyage de Uno Arabi Petri, en el cual León de Laborde et Linat describía la península del Sinaí. Publicado en 1832, entre sus dibujos aparecían diversas reproducciones de monumentos e inscripciones del Wadi que llevaba a la región minera Wadi Magara. Allí un faraón tras otro grabaron en las rocas los recuerdos de sus logros al conservar las minas frente a los merodeadores asiáticos. En uno de aquellos dibujos, aparecen las dos cartelas de las que habla Wilkinson.